Hola, para un técnico en emergencias, la camilla de transporte sanitario es una herramienta de vital importancia. Soy Daniel Barrera, docente en la Fundación Albor Cádiz, y me gustaría que me acompañarais para aprender un poco más de este elemento. Espero que os guste. Al hablar de camilla sanitaria, incidimos en la palabra sanitaria debido a que si entramos en una consulta de un fisioterapeuta o en un salón de tatuajes, también encontraríamos un utensilio al que podríamos llamar camilla. Pero la camilla sanitaria técnicamente es un artilugio, un utensilio, un aparato que utilizamos para poder transportar a un paciente o un herido de un lugar a otro. Al igual que otros elementos médicos, el invento de la camilla también proviene del mundo militar, concretamente de las necesidades que tenían los soldados en las contiendas bélicas de poder transportar a sus compañeros heridos durante el combate. Concretamente, la camilla se populariza durante la Primera Guerra Mundial. Con ella, los soldados podían tener la opción de sacar de una zona complicada a un compañero herido y poder atenderle en una zona más estable. En cuanto a la forma primitiva, como podéis comprobar en la foto, la camilla se componía de dos largueros de madera unidos por una lona. Esta lona solía ser bastante resistente y habitualmente era la misma lona con la que se confeccionaban las tiendas de campaña para las contiendas bélicas. El nombre de camilla procede de la similitud que este artilugio tenía con un carruaje tirado por caballos que se usaba en el siglo XIX y que era muy común en aquella época. Aunque no existe una clasificación estándar, podemos dividir las camillas atendiendo a su morfología, o sea, su forma, en tres grandes apartados. El primero son aquellas camillas que son rígidas, el segundo, camillas que son flexibles, y el tercero, que son camillas creadas para una actividad determinada, que son camillas específicas. Dentro de las camillas rígidas podemos encontrar las que tienen un soporte, las que poseen un soporte, y las que no tienen tal soporte. Dentro de las camillas rígidas con soporte encontramos las que tienen esos soportes acabados en unas ruedas. Estas camillas son conocidas como telescópicas y pueden ser traccionadas de manera mecánica o a través de fuerza humana. Las camillas telescópicas poseen unos soportes inferiores que se pliegan sobre sí mismos para facilitar la entrada y la salida del vehículo. A su vez están unidas a una bandeja extraíble que facilita el acceso de la camilla hacia la calle. Esta bandeja se libera tras presionar un seguro y, como podemos ver en el vídeo, después de quedar libre, solamente tendríamos que accionar las palancas que vuelven a desplegar las ruedas de la parte superior y a posteriori las ruedas de la parte inferior, y así ya la camilla estaría totalmente utilizable. Las camillas telescópicas se usan en ambulancias, como ya sabemos. Tienen dos características primordiales: una, que podemos colocar al paciente en diferentes posiciones, tales como Trendelenburg, Antitrendelenburg o Fowler, y dos, que pueden llevar todos aquellos accesorios que necesitemos para una correcta atención del paciente, como puede ser oxígeno y aparatos de electromedicina. Las camillas rígidas sin soportes son conocidas como camillas de rescate. Estas camillas nos permiten el acceso a unas zonas donde las camillas telescópicas, aquellas que tienen soporte, no tienen permitido ese posible acceso por las dificultades del terreno. Con ellas podemos tener una atención más adecuada a un paciente y sobre todo a un accidentado que se encuentre en una zona donde de otra forma no podríamos tener la certeza de poder atenderlo correctamente. Dentro de las camillas rígidas sin soporte tenemos el tablero espinal. Es la camilla primordial, se usa en casi todos los rescates y está indicada principalmente para accidentes de tráfico. ¿Por qué? Pues por varias razones. Una, porque es muy lisa, no tiene aristas y se desliza muy bien. Y aparte es un dispositivo mixto, o sea, nos permite tanto un transporte como una inmovilización. Las ventajas del tablero espinal son muchas, por eso es muy usado. Es económico, es versátil, es muy resistente, es transparente a los rayos X, nos aporta una buena inmovilización y, al no ser un método envolvente, podemos tener un acceso visual completo al paciente. Y además flota en el agua, por lo que permite rescates acuáticos. Aunque el tablero espinal presenta bastantes ventajas, como hemos visto anteriormente, también presenta tres desventajas bastante importantes. Una,
Hay que hacer una alineación previa del paciente para poder colocarlo, como ya hemos visto en el vídeo. 2, puede deteriorarse, sobre todo aquellos que son de madera, que pueden verse afectados por la humedad. Y 3, que para un traslado que se dilata en el tiempo pueden producir bastante incomodidad en el paciente. Continuando con las camillas rígidas sin soporte, pasamos a las camillas que conocemos como camillas de pala, de cuchara, de tijera, que técnicamente se llaman camillas Scoot Striker. Estas camillas están compuestas por dos partes articuladas metálicas y tienen una diferenciación sobre el resto, que hay que tener el eje longitudinal del cuerpo alineado y no son idóneas para una permanencia prolongada en ellas. Las ventajas que te presentan este tipo de camillas son varias. Una, son muy versátiles. 2, son aptas para todo tipo de terreno. 3, al ser cóncavas evitan los movimientos laterales del paciente. 4, permiten un ajuste longitudinal del paciente. Y 5, se le pueden poner cualquier tipo de elemento. Estas camillas tienen varias desventajas. La primera es que son lentas. Hay que hacer muchos pasos para montarlas y es fácil equivocarte en alguno de esos pasos. Después tienen un problema con los cierres. Tienen unos cierres bastante fuertes y esos cierres pueden producir enganches tanto en la ropa, en la piel como en el pelo, que pueden llegar a ser peligrosos. Después no producen una inmovilización muy buena del paciente, hay que estar poco tiempo en ella. Lo básico para el traslado a un medio más estable, que nos dé más garantía. Y después que como son metálicas no son radiotransparentes, por lo tanto no podemos hacer ninguna prueba radiológica con ellas porque la imagen saldría totalmente distorsionada y no podríamos ver nada. Las camillas plegables son esas camillas que encontramos siempre en todo evento deportivo. Son ligeras y de fácil manejo. Están construidas en lona, en poliéster o en PVC y no están indicadas para traumatismos en la columna porque presentan una nula inmovilización. Las ventajas que presentan es que son sencillas de usar, son plegables, ocupan poco espacio, son fáciles de limpiar y se le puede incorporar cualquier otro tipo de objeto. Las desventajas que presentan son dos principalmente. No ofrecen una buena inmovilización al paciente y no son transparentes a los rayos X por tener un armazón metálico. La camilla Stow es una camilla concebida para rescate. Permite a los rescatadores poder acceder y sacar a pacientes en zonas muy complejas. Posee un arco metálico alrededor con fuertes agarres para poder ser evacuada a través de otros medios tales como medios aéreos. Las ventajas que presentan son una buena inmovilización del paciente, es un fácil manejo de la camilla, una buena movilización de la propia camilla por esos agarres y ese arco metálico que tiene con esas fijaciones y es un fácil manejo. En cuanto a las desventajas tenemos que tienen un gran tamaño, son muy pesadas, que poseen una estructura metálica que no permite ser transparente a los rayos X y que no flotan en el agua. Dentro de las camillas flexibles tenemos el colchón de vacío, que es un buen método de inmovilización y de transporte de pacientes. El colchón de vacío en su zona interna tiene unas bolas de poliuretano que al hacer vacío, sacando el aire con una bomba manual o mecánica, produce una rigidez, de manera que podemos hacer una inmovilización de un paciente por zonas o de cuerpo completo. En cuanto a las ventajas del colchón de vacío, tenemos una principal que es la buena inmovilización que presenta para el paciente y un fácil traslado. Después, una vez que se hace el vacío, tiene muy buena flotabilidad y por su morfología absorbe muy bien todas las vibraciones y golpes en un traslado. En cuanto a las desventajas, destacamos la primera, su gran tamaño, la segunda, que puede pincharse y perder el vacío, por lo tanto ya no tendría firmeza y no nos serviría para nada, y la tercera, que al ser un método envolvente no nos da un buen acceso visual al paciente de manera completa. Otro tipo de camillas flexibles es la camilla Neil Robertson, que está diseñada para el rescate de víctimas en situaciones complicadas y en espacios angostos. Esta camilla está compuesta de una lona que en el interior lleva una especie de tablillas que pueden ser de madera, de metal o de algún otro material resistente. En cuanto a las ventajas de esta camilla, tenemos que es muy pequeña, muy ligera, se puede usar en múltiples situaciones y puede aportar una muy buena inmovilización al paciente. Las desventajas son tres. Una, que es un método envolvente y volvemos a no tener un buen acceso visual al paciente. Dos, que no es cómodo en largos desplazamientos. Y tres, que las que tienen un armazón metálico no son transparentes a los rayos X. La última de las camillas flexibles es la camilla Kendris, también conocida como Fernoquet. Esta camilla, aunque en la mayoría de los ámbitos no se conoce como una camilla sino como una férula,
atendiendo a la definición de camilla, en la cual entendemos que es un dispositivo que sirve para transportar a un paciente o un herido de un lugar a otro, podríamos aplicar el nombre de camilla. Su construcción es parecida a la Neil Robertson y está indicada para pacientes que han quedado en posición sentada. Principalmente es muy útil en accidentes de tráfico. La camilla Kendrick es un medio de inmovilización y de extracción del paciente compuesto por un chaleco que tiene una especie de cabecera y unas hinchas ajustables y unas láminas en su interior que producen la rigidez y por lo tanto la inmovilización. Como ya hemos dicho, está indicada para accidentes de tráfico. Sus ventajas son que inmoviliza el eje cabeza, cuello, tronco y, como ya hemos referido, que para una extracción vehicular es un método muy idóneo. Desventajas presenta una primordial, que es la posición sentada del paciente no favorece su trabajo respiratorio y también que la propia presión que hacen las hinchas de la camilla van en contra de ello. Y por último, la gran desventaja que también podemos encontrar es que se tarda mucho en montarla y para una evacuación en la que la premura sea importante no está muy indicada. Al hablar de camillas específicas estamos refiriéndonos a camillas que se han adaptado para una situación determinada. En este caso vamos a ver un par de ejemplos. La primera, la camilla de rescate en montaña, que es una camilla basada en la Neil Robertson, que tiene unas finas lamas internas que dan rigidez y se ha adaptado para poder plegarse de mejor forma y transportarse en una mochila. También tiene unas fuertes sujeciones para hacer tracción del paciente de manera manual o por algún medio mecánico como pudiera ser una moto de nieve, un helicóptero o esquiando. Y por último vamos a hablar de la camilla más evolucionada del mundo, la camilla L-Star, una camilla de origen militar la cual engloba todos los aparatos de electromedicina necesarios en una UCI para la atención a un paciente grave. Hablamos de un respirador, un monitor, un desfibrilador y una central de oxígeno, todo ello integrado dentro del armazón de la camilla. Esta camilla tenía un coste muy elevado y el proyecto fue poco a poco cayendo en desuso.